¿Cómo te va, Rob? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Este Buenas día noches. vamos Buenas a noches, iniciar Linda. buenas noches. Vamos a iniciar en este momento la clase que corresponde a la materia Derecho Procesal 2 y vamos a permitir que los demás compañeros que todavía aún no llegan a la clase vayan incorporando. La clase corresponde al día 20 de enero del año 2021. Para iniciar esta clase vamos a referirnos un poco a lo que hablamos el día lunes en relación a esta clase y hablábamos en la clase anterior que el proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente se sostiene entre los docentes y los estudiantes a través de esa comunicación que debe de existir en la práctica pedagógica de esta materia. Entonces debe de haber una interacción que, como les decía, en esta circunstancia que no es normal en el desarrollo académico, que lo estamos haciendo de una manera virtual, tenemos que echar mano de todas las herramientas que la tecnología nos ofrece para poder salir adelante y salir construyendo el conocimiento, que en este caso se trata de el derecho procesal civil mercantil. Hablamos en aquella oportunidad de la misión y la visión de la universidad, que ustedes pues la encuentran en la página de la universidad, la mencionábamos. También hemos hablado de la filosofía de la universidad. La universidad tiene valores institucionales que son los pilares fundamentales de la filosofía de la misma y que ustedes y yo, siendo parte de esta institución, pues también debemos hacer eco a los mismos. Hablamos de los fines de la universidad, los objetivos, y también hablábamos que en la construcción del conocimiento, pues ustedes a través del Internet tienen a un clic la información que les puede servir, que puede robustecer y que puede contribuir al crecimiento de ese conocimiento. Ahora vamos a continuar con esta materia refiriéndonos, mencionábamos en la clase anterior también la temática de la materia, pero ahora voy a, como de una manera particular, y por ahí les he dejado en el Classroom unas presentaciones que se refieren al contenido de la materia de derecho procesal. Esta clase está siendo grabada, ustedes pueden escucharla posteriormente si ustedes así lo desean, se va a ubicar ahí en el Classroom también la grabación, pero también para que ustedes se puedan recordar y también llevar una secuencia de la construcción del conocimiento de esta cátedra, pues allí tienen las presentaciones que se las ubiqué hace un momento, y sobre el contenido de esta materia, pues vamos a referirnos que hay una unidad que les mencionaba en la clase anterior y que ahora les hago referencia nuevamente, que se relaciona a conceptos. Esta unidad va a permitirnos conceptualizar los distintos medios probatorios. Vamos a hablar de la prueba por instrumentos, vamos a hablar de la impugnación de los instrumentos, también nos vamos a referir a la declaración de las partes, vamos a hablar de la declaración de terceros, es decir, las declaraciones de testigos, vamos a ver por lo menos de manera teórica si hay incapacidad y tacha de testigos, y también vamos a referirnos a la prueba pericial y al valor probatorio que tiene esta prueba. Esta temática la vamos a ir ampliando en cada uno de los desarrollos de las clases, pero lo más importante es que lo que podamos hablar
de lo que podamos compartir en estas clases sincrónicas y a través de los materiales que se les van a estar ubicando en el Classroom, pues ustedes puedan aplicarlos a la práctica, aplicar esos conceptos en la práctica. Y digo esto porque todos los medios probatorios pueden ser utilizados en cualquiera de los procesos que regula nuestro Código Procesal Civil Mercantil. Me refiero a procesos declarativos, a procesos abreviados o a procesos especiales. Pero también, además de eso, en todos los procesos, la forma normal de terminar un proceso es al final a través de la sentencia. A través de la sentencia, y también hay algunos modos excepcionales a través de los cuales se puede terminar un proceso y que no necesitamos llegar a esa sentencia definitiva. Entonces vamos a estudiar la sentencia definitiva, sus requisitos. Además, vamos a ver los modos extraordinarios o excepcionales de terminar el proceso, que estos pueden ser por iniciativa de la parte demandante o puede ser por voluntad de las partes, tanto demandante como demandada, o también por el abandono del proceso, que como por ejemplo puede ser la caducidad de instancia. También vamos a hablar de la ejecución, ¿ya? Es de la ejecución de la sentencia. Vamos a hablar de todo eso de manera detallada. En otra unidad, que es la unidad 3, vamos a hablar de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Debemos de reconocer que la falibilidad humana existe, que las personas se pueden equivocar y que los jueces no son la excepción y son jueces, son personas, son seres humanos y por diversas razones pueden haber algunas circunstancias que le causen agravio a cualquiera de las partes y que exista una inconformidad con las resoluciones. En este caso, el legislador ha dejado mecanismos para poder manifestar esa inconformidad, para impugnar esa resolución. Y eso se hace a través de los recursos. Entonces, esos mecanismos los vamos a estudiar a través de esta unidad. Vamos a ver los recursos ordinarios, vamos a ver la clasificación de estos recursos y vamos a ver el procedimiento que se sigue en la tramitología de estos recursos. También vamos a ver a través de la unidad 4 la apelación, que es uno de los recursos que el legislador ha franqueado para poder impugnar las resoluciones judiciales. Y vamos a conceptualizar, vamos a ver a qué nos referimos con apelación, vamos a ver los elementos de aplicación de la apelación, cuál es el objeto, quiénes son los sujetos y el efecto que tiene este recurso de apelación. También vamos a identificar en esta materia cuáles son los problemas que se pueden presentar en la tramitología del recurso de apelación. Y vamos a identificar cuál es el plazo que el legislador ha dado para poder interponer el recurso de apelación. Y además, cuál es la formalidad que el legislador ha establecido para poderlo interponer. Además, ¿ante quién se puede interponer este recurso de apelación? ¿Quién puede interponerlo? ¿Cuáles son los efectos que tiene este recurso? ¿Cómo se emplazan a las partes en el recurso de apelación? También lo de la remisión del proceso al tribunal correspondiente. Esto es porque el recurso de apelación le corresponde su conocimiento a un tribunal superior. Y además vamos a ver las resoluciones que admiten apelación y cuáles las que no son apelables.
Por otra parte, vamos a ver el procedimiento de la apelación en la segunda instancia, cómo se da la presentación de las partes ya en el tribunal al que le corresponde conocer. Y hacemos esta aclaración porque de antemano ustedes deben de saber que eh, el recurso de apelación se presenta ante el tribunal que ha emitido la resolución que se está impugnando. Pero hay que remitirlo al tribunal que va a conocer que es un tribunal superior. También en el procedimiento de la apelación pueden haber casos de deserción de los recursos, es decir, hay un abandono por parte de la parte, valga la redundancia, demandante, o que es, corrijo, porque el demandante es el que inicia el proceso, pero en el caso de la tramitología del recurso, las partes son apelante y apelado, que puede ser, el apelante puede ser el demandado o el demandante, y el apelado puede ser el demandado o el demandante. Depende de quién interponga el recurso. Hay un compañero que pregunta que si hay algún libro en especial para leer toda esta temática. El Código Procesal Civil Mercantil va a ser, como dicen, el libro de apoyo mayor, ¿verdad? Porque ese es el que establece la ley, ¿verdad? Eso es en cuanto, allí vamos a encontrar el mayor apoyo, pero podemos también encontrar apoyo en el Código Procesal Civil Mercantil comentado, que voy a subirles al Classroom el link donde ustedes lo pueden encontrar. Entiendo yo que la página del Consejo Nacional de la Judicatura lo tiene en su página, pero voy a conseguir el link, se lo voy a poner ahí. Ahí ustedes pueden leer ampliamente sobre esta temática. Y les digo el Código Procesal Civil Mercantil comentado porque se refiere a nuestra normativa. Porque sobre estos mismos temas, de manera amplia y de manera doctrinaria, y si queremos hacer derecho comparado, podríamos leer procesalistas, ¿verdad? Que nos hablan sobre estos temas, con la diferencia que el Código Procesal Civil Mercantil nos indica exactamente lo que nos incumbe a nosotros como salvadoreños. También ustedes pueden encontrar el derecho procesal civil salvadoreño, que es del licenciado Oscar Antonio Canales Cisco, que él tiene diferentes tomos y aunque algunos fueron, digamos, comentados o realizados antes de que se aprobara el Código Procesal Civil Mercantil, que solo existía el proyecto, pues ustedes podrán encontrar en las ediciones pues ya más actualizadas, pero siempre él sí se refiere en su enfoque al Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, eso también les puede apoyar. Pero como ustedes encontrarán en las presentaciones que yo les he puesto allí en el claro, se van a dar cuenta que en relación a la temática, yo voy a tratar de siempre ponerles material que les apoye a estas clases sincrónicas. Entonces, les decía que también vamos a ver una unidad 6 que se refiere a los recursos de hecho y revisión. Yo les mencionaba en la clase anterior que esos recursos de hecho lo vamos a ver de manera teórica, de manera doctrinaria, porque el recurso de hecho en el Código Procesal Civil Mercantil como tal ya no existe. Ese existía en el Código de Procedimiento Civil. Lo que sí existe y con un mejor enfoque, con un mejor desarrollo, que es el llamado revisión de sentencias. Revisión de sentencia firme, que realmente no es, procesalmente hablando,
un recurso, ¿verdad? Y eso nos va a quedar claro cuando lo veamos. Y cuando vamos a ver el procedimiento, vamos a ver con amplitud que ahora tienen el Código Procesal Civil Mercantil, el recurso de revisión. Vamos a ver cuáles son las resoluciones que admiten la revisión y el procedimiento. Nos vamos a referir a esos recursos extraordinarios que mencionaba, así los mencionaba el Código de Procedimientos Civiles, que era la queja por retardación de justicia y la queja por atentado y los procedimientos en ambos recursos, y vamos a determinar si aún en alguna parte de la legislación permanece, ¿verdad? Pero en el Código de Procedimientos Civiles estaba así un apartado específicamente para ello. Muchas gracias, José Roberto Hernández Santos. Ahí ya nos ha compartido el link para la publicación del Código Procesal Civil comentado, que es de mucho apoyo para todos. También tenemos que vamos a ver la nulidad de los actos, vamos a ver la conceptualización y la clasificación y cuáles son las características genéricas y específicas. Y me refiero a los actos procesales. A esa clasificación y a esas nulidades nos vamos a referir. Y vamos a ver también las nulidades absolutas y también el recurso en el proceso por apelación y por casación, también cómo se puede dar estas nulidades absolutas y cómo se impugnan a través de estos recursos. Por otra parte, veremos otro de los recursos, otro de los medios de impugnación que el legislador ha franqueado en el Código Procesal Civil Mercantil, que es la casación. Vamos a ver la naturaleza y el contenido de este recurso, cuáles son los fines de este recurso, las características, la estructura del recurso de casación, las resoluciones que admiten el recurso de casación, cuáles son los motivos por los que se puede interponer este recurso, la sentencia, los costos y los efectos que tiene la sentencia de casación. Y por otra parte, vamos a ver la ejecución de la sentencia. Vamos a determinar, en el Código Procesal Civil Mercantil hay un libro específico dedicado por el legislador para este proceso. Vamos a ver quién es el tribunal competente y el plazo que se tiene para ejecutar la sentencia, como la forma de la ejecución y el caso de revisión en la ejecución de la sentencia, ¿verdad? También vamos a ver la ejecución de sentencias extranjeras, cómo se sigue ese procedimiento. Eso es el contenido de toda la materia. Entonces, todo esto vamos a ver en este ciclo. Hasta este momento, ¿tiene alguna pregunta alguno de los compañeros y compañeras? ¿Tiene alguna inquietud? No, licenciada, de mi parte todo está bien, muy claro, muchas Todo gracias. bien, licenciado. Todo claro, licenciado. Entonces ahora vamos a hablar. Estamos bien, licenciado. Vale. Entonces, en este momento vamos a hablar un poco sobre la metodología, para que estemos claros, para que no estemos con preocupaciones y para que esto nos sirva para construir el conocimiento. Bueno, el objetivo que tenemos con esta materia de Derecho Procesal 2 es estudiar el procedimiento que se emplea en cada uno de los procesos que se siguen en el Código Procesal Civil, por el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tomemos en cuenta que por norma expresa
hay una derivación del procedimiento que establece el Código Procesal Civil Mercantil a otros ámbitos del derecho. Porque el artículo 20 del Código Procesal Civil Mercantil, me parece que es eso, si no me equivoco, ha derivado una aplicación supletoria para aquellos casos en los que no estuviese regulado en algunos ámbitos del derecho el procedimiento, pues se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil Mercantil para el trámite de los mismos. Entonces, si bien que decimos que se trata del procedimiento de los juicios que se siguen en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues no dejamos de lado que puede haber una aplicación supletoria de este trámite en otros ámbitos del derecho. También ya hemos mencionado que vamos a hablar y vamos a estudiar los recursos en general, que son los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, como son la apelación y la casación, y cuáles son los procedimientos que se siguen en la segunda instancia. Consecuencia de ello es que se tiene por objetivo es que todos ustedes conozcan las diferentes etapas y las instancias de que se compone el juicio. Esto, el juicio que se trata de materia civil o mercantil. Bueno, entonces, como ustedes ven, la metodología que vamos a desarrollar es la modalidad virtual en esta plataforma de Google Classroom en la que nos estamos comunicando en este momento. En esta plataforma vamos a ver las temáticas que les he mencionado anteriormente. Vamos a realizar algunas actividades específicas para cada temática. Se van a realizar actividades de autoevaluación en cada una de las temáticas que hayamos concluido para que ustedes puedan reflexionar y concientizarse acerca de su práctica pedagógica. Es una forma de que nos vayamos autoevaluando si vamos teniendo éxito en estos objetivos que tenemos de construir el conocimiento sobre estas temáticas. Cada día voy a proporcionarles documentos de lectura y material complementario. Esos documentos de lectura pueden ser presentaciones, resúmenes, algunas sentencias, depende de la temática. Depende de la temática si van a ser los materiales que se van a ubicar en el Classroom, que les van a servir a ustedes para complementar el conocimiento. También ustedes deben de tomar como referencia para construir su conocimiento ese material, pero cada día van ustedes a contribuir con el deseo de querer aprender. Ustedes, como les decía, un clic pueden encontrar, por ejemplo, hoy podemos hablar sobre un principio de la prueba. Yo les puedo dar la percepción, lo que yo comprendo que es ese principio, pero ustedes pueden encontrar en la web diferentes autores que le pueden explicar de diferente manera ese principio, entonces eso nos amplía. Entonces ahí dependerá de ustedes, pero obviamente que el material que se tomará en cuenta para las evaluaciones y para todo lo que corresponda en relación a esta materia, pues es el que se les va a proporcionar de mi parte y que se les va a poner en claro. Obviamente que el compromiso de ustedes es de
el deseo de querer aprender más, ustedes pueden ampliar y expandirse en la red. También debo de decirles que al final de cada unidad vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual cada uno de ustedes van a hacer una propuesta de aplicación práctica. Por ejemplo, si vamos a hablar de los medios probatorios, ustedes terminamos con los medios probatorios, ustedes podrán decir, los medios probatorios los podemos aplicar en este caso concreto, ¿verdad? Salir de la teoría a la práctica. ¿Cómo les va a servir a ustedes para su vida profesional? Obviamente que este caso práctico que ustedes van a realizar, que no es en una paginita, en media página, podrán hacerlo, lo van a hacer tomando en cuenta los elementos desarrollados en la clase. Y obviamente lo que establece el Código Procesal Civil Mercantil, que lo vamos a ir desarrollando en toda la temática. Ustedes saben que reglamento, disposiciones de la universidad es que se realizan 3 laboratorios y 3 parciales. Los laboratorios van a ser trabajos, no van a ser pruebas objetivas. Los parciales sí, solo que existe la posibilidad de que alguno de los parciales pueda ser evaluado a través del desarrollo de una audiencia que espero que la podamos realizar al final de esta cátedra. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Sobre la metodología? No, licenciada, por mi parte todo está bien. Todo claro. Si alguno Yo tiene sí, alguna... licenciado. Va. Si alguno Yo tengo tiene una alguna... preguntita. Dígame. Y nos, no sé, nos regalará puntos por alguna actividad que hagamos, porque realmente la nota sí, como dicen, neta en los laboratorios o los parciales a veces no salimos muy bien, ¿verdad? Bueno, que Mire, pensamos salir bien esta vez. Mire, los laboratorios no creo, porque como por lo menos la dinámica que yo sigo siempre en los laboratorios es, mire, no es como decirle nada del otro mundo, es como una investigación, no es que va a ir más o en las condiciones en las que estamos. Terrible. Se pone, siempre que se hace laboratorio, mire, se le va a calificar presentación esto, se le va a calificar ortografía esto, se le va a calificar el contenido de ese trabajo esto. Normalmente las personas en los laboratorios que no son una prueba objetiva, porque no es un cuestionario, no es una evaluación de ese tipo, normalmente la gente sale bien. La mayoría, bueno, mi experiencia sale bien. Y mi esfuerzo es que para los parciales lo que yo le pregunte esté claro para ustedes. Por eso es que siempre les pregunto, ¿tienen alguna inquietud? No se queden con ninguna inquietud. Si no lo dicen ahorita en la clase sincrónica, lo pueden hacer en el chat, lo pueden hacer en el Classroom. Y si no, si hay alguna inquietud, en el clip de la web también pueden encontrar. Entonces, si ustedes encontraron algo y consideran que está contrario a lo que yo les he dicho, pues lo hablamos, porque muy probablemente el autor que ustedes estén leyendo sea un autor de otro país, que las cosas sean diferentes a lo nuestro. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al caso de que se estará presentando por cada unidad, ¿únicamente será transmitido a usted por la clase o habría que establecerlo por escrito? Depende. Podrá ser que a la hora de la clase lo presentemos, porque mire, esto que vamos a hacer no tiene una ponderación, sino que tiene una autoevaluación. El sentido es que de saber si realmente hemos cumplido con la finalidad pedagógica.
si se ha entendido lo que se está tratando de transmitir. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Hemos estado hablando de la prueba, digamos, el tema, vamos a hablar de la prueba, vamos a hablar de todos los medios probatorios, que para qué sirve la prueba, que qué es la prueba, pero para qué le va a servir en la vida profesional a usted. O sea, es de pasar a la teoría a la práctica. Entonces, eso es lo que pretendemos, que no se quede solo en retórica todo lo que hablemos, sino que realmente ustedes sepan para qué sirve y cómo lo van a aplicar. Entonces, es como una evaluación de que realmente estamos cumpliendo con los objetivos. O sea, que ustedes no se preocupen, no se aflijan, ¿verdad? Al final sí puede haber en algún laboratorio que haya un trabajo donde van a haber reglas claras, donde ustedes van a presentarlo, porque eso va a tener una ponderación, ¿verdad? Pero como en la construcción del conocimiento no nos tenemos que acostumbrar a autoevaluarnos o a evaluarnos solo para tener un porcentaje, porque lo más importante es realmente aprender. No se preocupen por las evaluaciones, que no son una camisa de fuerza. ¿Alguien más? ¿Tiene algún... Gracias. Bueno, hablado lo anterior, que es sobre la metodología, sobre el contenido, vamos a entrar un poco ya en materia procesal. Y entonces, la primera unidad son los conceptos. Y los conceptos se refiere a los medios probatorios, que es de lo primero que nos correspondería hablar. Pero los medios probatorios están íntimamente relacionados con lo que es la prueba. Entonces, yo considero necesario que hablemos un poquito, antes de que vayamos a adentrarnos a los medios probatorios, hablemos un poquito sobre las nociones elementales de la prueba. La prueba, ustedes van a encontrar un concepto de prueba, depende del autor que lean. Pero si queremos decir algo, podemos decir que la prueba es como el modo confiable para descubrir la verdad real, porque nos estamos refiriendo al proceso. Y además podemos decir que la prueba es la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. ¿Por qué decimos esto? Porque a través de la prueba logramos determinar si los hechos son ciertos. Pero también la prueba sirve ¿para qué? Para que los jueces no decidan lo que quieran, sino que ellos decidan basado en la prueba que se les presenta. Después vamos a hablar un poco de qué es el sistema probatorio en El Salvador, como para que nos quede un poco más claro. Pero para tener una noción elemental de prueba, vamos a decir eso, ¿verdad? Que es el modo confiable para descubrir la verdad real, y también es una de las mayores garantías contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Hay un autor que es un autor español, que es Jordi Ferrer. Él tiene una obra que se llama Estudios sobre la prueba. Y este autor, que yo tuve la dicha de tenerlo como docente en la maestría judicial aquí en la Universidad de El Salvador, es un excelente procesalista. Él, el tema de la prueba lo enfoca en dos formas. Esas dos formas para establecer la relación entre la prueba y la verdad. Eso es muy importante, porque al momento que un determinado juzgador emite la sentencia en un caso, si es en el ámbito del derecho penal, tenemos que la prueba estaría dirigida a la búsqueda de la verdad material, si fuera el ámbito del derecho penal. Pero en el ámbito del derecho civil y mercantil,
vamos a decir que la prueba está interesada en la búsqueda de la verdad jurídica. Y esta verdad jurídica está relacionada con lo que ha acaecido de manera contingencial. Es necesario entonces que determinar bajo qué condiciones la verdad de los hechos enunciados esa es una condición necesaria para tener por justificada la decisión sobre su prueba. También esto es importante porque Jordi Ferrer vincula dos tesis y dice que por una parte hay una tesis que vincula la verdad sobre la prueba como resultado. Es decir, que el hecho está probado, pero en estos casos puede ocurrir o que posteriormente ese hecho resulte ser falso. Y eso a veces ocurre y lo vamos a ver bien claro cuando veamos el procedimiento de la revisión de sentencias firmes. Porque en las sentencias, esa revisión de sentencias, hay casos que se han establecido los hechos y todo, pero después se determina que hay hechos que no son ciertos. Resulta que hay prueba que resulta muy importante y que la resolución judicial pudiese haber sido otra. Entonces, en esta tesis que vincula la verdad sobre la prueba como un resultado determinado porque el hecho está probado, vea, resulta que probablemente posteriormente ese hecho puede ser determinado falso. Pero también hay otra tesis que tiene una relación entre la prueba y la verdad. Y la prueba con esa actividad probatoria. También es importante mencionar que el ofrecimiento, el análisis y la valoración de la prueba parten de fundamentos constitucionales. Estos fundamentos constitucionales garantizan que la actividad probatoria de todo proceso civil y mercantil cumpla con ciertos principios. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos constitucionales que debe de tener la prueba en el proceso civil mercantil? O que tiene, mejor dicho. La prueba se fundamenta en el principio de seguridad jurídica. Y esto lo podemos encontrar su base en el artículo 2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar y más aún aportar pruebas sin seguridad jurídica. Es decir, que hay que cumplir con la ley. Ese principio de seguridad jurídica tiene relación con el principio de legalidad. La ley es la que establece cómo se aporta, cómo se ofrece, cómo se produce la prueba. Entonces, no es que solo hay un derecho a probar y yo la voy a dar cuando quiera, la voy a tener y solo yo la voy a conocer. No, hay que cumplir con ese principio de legalidad. Y eso, principio de legalidad, nos relaciona también con el debido proceso. Hay un procedimiento establecido. ¿En qué momento? ¿Ante quién? ¿A quién le corresponde aportarla? ¿A quién le corresponde ofrecerla? ¿A quién le corresponde producirla? ¿A quién le corresponde valorarla? También tiene fundamento en el principio de independencia e imparcialidad. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde
valorar e inmediar esa prueba, tiene que ser un funcionario independiente e imparcial. No tiene que estar, como dicen, jalando agua para otro molino. Él tiene que ser objetivo. Tiene que garantizar tanto a la parte demandante como a la parte demandada. Y entonces llegamos al principio de igualdad. A las partes hay que darles iguales oportunidades. Y eso también está relacionado con el principio de garantía de audiencia que tiene relación con el principio general de notificaciones que establece el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 169 y siguiente. También, en lo que se refiere a la prueba, es importante que mencionemos que hay normativa. Sí hemos mencionado que hay normativa y fundamentos constitucionales para la prueba, pero también hay normativa internacional sobre el tema de la prueba. Y esto es importante mencionarlo precisamente por lo que establece el artículo 144 de la Constitución, que los tratados internacionales son leyes ratificados por El Salvador, son leyes de la República, y si llegase a existir alguna confrontación, alguna contradicción entre el tratado y la ley, pues predomina el tratado. Y los tratados internacionales tratan el tema de la prueba, en algunos casos, de una manera más amplia que la ley secundaria nuestra. Esto específicamente en lo que se refiere al derecho de igualdad, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 1, el artículo 8 y el 9, eso en lo que se refiere al tema de la prueba, y referido al debido proceso, tenemos el artículo 48 también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, estas son normativa internacional sobre el tema de la prueba que la podemos aplicar. Pero además de esos fundamentos constitucionales, además de esos fundamentos en los tratados internacionales y de todos los que podamos hacer referencia en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, también tenemos principios doctrinarios de la prueba, que también están recogidos en nuestro Código Procesal Civil Mercantil. Y de manera doctrinaria identificamos el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Y aquí voy a hacer un alto para que de alguna manera nos permitamos comprender mejor el desarrollo, o por lo menos el breve análisis que haré de estos principios doctrinarios. Les decía, hablábamos que yo les iba a mencionar cuál es el sistema probatorio en El Salvador. Y yo, de manera pedagógica, siempre resumo el sistema probatorio de El Salvador en una palabra, en papá. Para recordarme cómo es el sistema probatorio en El Salvador, yo me acuerdo de esa palabra papá. ¿Por qué? Si nos referimos a la primera P, nos referimos a la proposición de la prueba. ¿A quién le corresponde proponer la prueba? Le corresponde a las partes. Y entonces también hay un tema de admisión. ¿A quién le corresponde admitir la prueba? Admitir la prueba le corresponde al juez. Las partes la proponen, el juez
la admite. Para admitir la prueba, el juez va a hacer un análisis de si esa prueba es necesaria, si esa prueba es pertinente, si esa prueba es útil, si esa prueba es legal en el proceso. Entonces, es el juez quien la va a admitir. Eso lo vamos a ver cuando veamos en una audiencia preparatoria, lo vamos a ver de manera práctica, pero hoy se lo digo de manera teórica. Luego, tenemos que, ya vamos con la primera parte, proposición, admisión. Hoy vámonos con la otra P. ¿A quién le corresponde producir la prueba? La prueba la tienen que producir las partes. Ellos son los que llevan la prueba, tienen el derecho a aprobar, ellos llevan la prueba al juez. ¿Para qué? Para que el juez tenga un convencimiento, para que al juez le queden claros los hechos, para que el juez pueda emitir un fallo, para que pueda fallar, para que pueda emitir una sentencia, ya sea estimando o desestimando las pretensiones de las partes. Entonces, producción de la prueba le corresponde a las partes, ¿ya? Partes proponen, juez admite, partes producen. A quien le corresponde el análisis y valoración de la prueba. Le corresponde al juez. Porque una vez las partes la han producido, si el juez ya la admitió y ya produjeron, el juez tiene la obligación de analizarla y valorarla. Decir si le sirvió o no le sirvió para probar, para lo cual habían prometido probar. Entonces, ahí estamos, papá. ¿Ya? Partes proponen, juez admite, partes producen, juez analiza y valora. Ahí les dejo esa palabrita que les va a servir de mucho en todo el desarrollo de la materia. Entonces, como hablamos del principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos, esto está íntimamente relacionado con ese derecho a probar que tienen las partes y que lo establece el artículo 312 del Código Procesal Civil Mercantil. Y con esa obligación legal que tienen las partes de aportar las pruebas. El artículo 7, inciso 3 del Código Procesal Civil Mercantil, establece que las pruebas deben de ser aportadas por las partes. Y eso también tiene relación con el principio de imparcialidad del juez. Y está relacionado con este principio. Y también relacionado con el principio de la necesidad de la prueba, es el hecho de que el código ha establecido algunas circunstancias o algunos hechos que están exentos de prueba. Y ahí los encontramos en el artículo 314. Si alguien tiene su Código Procesal Civil Mercantil, démosle lectura a ese artículo 314, por favor. Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, José Antonio. Bien, el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil dice excepción de prueba. Inciso numeral, quiero ver, sí. Ordinal 1 dice, los hechos admitidos o estipulados por las partes. Ordinal 2, los hechos que gocen de notoriedad general. Ordinal 3, los hechos evidentes. Ordinal 4, la costumbre, si las partes estuvieran conformes
con su existencia y contenido y sus normas no afecten el orden público. Gracias, José Antonio. Muy Ustedes bien. pueden observar que este artículo hay rubros exentos de prueba. Entonces, aquí tiene aplicabilidad este principio de necesidad de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos más adelante el desarrollo de la audiencia preparatoria, que es la audiencia donde el juez va a analizar la pertinencia, la necesidad de esa prueba para poderla admitir o no, precisamente analiza este artículo 314. Porque si hay una serie de hechos que se presentan con la demanda, de esa demanda, hay uno de las etapas del proceso, pues, es emplazar a la parte demandada para que se pronuncie sobre esa demanda. Si la contesta, no la contesta, si alega excepciones, si alega oposición, lo que sea. La oportunidad de defenderse, ¿verdad? Aplicación del principio de contradicción y defensa. Tiene la oportunidad y cuando ya vamos a la audiencia preparatoria, pues podemos determinar que a través de la contestación de la demanda, el demandado dijo, no discutió los hechos, ¿verdad? Algunos pudo haber dicho, mire, si estos no son ciertos, pero otros no los pudo haber controvertido. O controvertió solo un punto. Imagínense si para todos esos puntos se ha propuesto en la demanda, porque ese es el momento donde debe de ofrecerse la prueba, y recordemos desde ya que la prueba documental se debe de agregar a la demanda desde un inicio, salvo algunas excepciones, que las vamos a ver oportunamente, pues entonces si hay hechos que no están en discusión, que han sido aceptados por la parte, o se trata de cualquiera de estas circunstancias, pues no hay necesidad de la prueba. Entonces el juez siempre debe analizar eso. Y también la parte litigante puede decir, mire, yo sobre este hecho había propuesto esta prueba, pero en este momento, dado que es un hecho no controvertido, pues no me voy a pronunciar sobre los medios probatorios que he ofrecido para esos hechos. Entonces, ahí esa exención de prueba es una aplicación del principio de la necesidad de la prueba. Por otra parte, en aplicación de este principio, es necesario que mencionemos que el tema de la carga de la prueba es exclusivo de las partes, no es del juez. Por eso yo les hacía énfasis en esa palabrita papá, ¿verdad?, que es el tema de la proposición. El juez, él admite, analiza y valora. Él no lleva prueba. Él no aplica su conocimiento privado. No puede haber un caso, es más, el juez debe de apartarse de un proceso si él tiene un conocimiento privado sobre el mismo. Imagínese que le presentan una demanda sobre un hecho del que él ha sido testigo, de que él tiene un conocimiento particular, porque eso puede afectar su convicción. Un juez que tiene conocimiento lo que debe de hacer es apartarse, excusarse del conocimiento y pedir que sea otro que lo conozca. Entonces, el tema de este principio es la necesidad de la prueba, que hay temas exentos de prueba, también el tema que es un derecho de las partes, el probar, y que las pruebas deben de ser aportadas por las partes, que la carga de la prueba le corresponde a las partes. Y aquí retomamos de nuevo que toda demanda o reconvención debe ir acompañada de las pruebas
para acreditar los hechos. Aquí esto tiene mucha relación con el principio de veracidad, lealtad y buena fe procesal. Aquí no es aquello de que me voy a esconder la prueba, ¿verdad? O voy a esconderla para torcer la resolución del juez. Ese no es un comportamiento ético. Este principio lo que hace es ponerle límite al juez y a las partes. El juez no puede aplicar su conocimiento particular y las partes tienen que proponer la prueba en el momento legal establecido. Deben de proponer prueba cuando hay necesidad de la misma. Tienen obligación de aportar la prueba. ¿Preguntas sobre este principio, jóvenes? Lick, ¿cuáles serían las excepciones que usted mencionó sobre la prueba documental? Es que fíjese que la prueba documental, las reglas generales que debe de presentarse con la demanda o con la reconvención. Hay excepciones en las que no se presentan en ese momento, pero sí debe de relacionarse en la demanda. Por ejemplo, algún documento que usted no lo puede obtener porque no se lo dan. Imagínese que usted necesita una declaratoria de herederos que no se la extienden a usted porque usted no es la heredera. Esa solo se la dan a los herederos. O necesita un testimonio de una escritura pública que no se la dan en la sección de notariado porque usted no es ningún interesado. Entonces usted debe de acreditar en su demanda que solicitó y no se lo dieron, ¿verdad? Mire, presenté y me dijeron que no. O es de conocimiento público que no se lo dan. Hacer la relación y entonces debe de pedir la colaboración al juez para que éste la requiera. O es un documento que está en poder del demandado, ¿verdad? Que el juez, que debe requerirle el juez. Dígame. ¿Podría ser la lectura de bitácora de un vaciado de teléfono? Depende. Es que fíjese que no sé en qué caso pudiera, porque entonces ya no sería una prueba documental, sino que una prueba pericial. En civil mercantil sería una prueba pericial. Sería una pericial. Pero, por ejemplo, imagínese que usted necesita los libros contables del demandado. Y usted no los tiene, entonces usted le puede decir, le ofrezco como prueba los libros contables de la sociedad demandada o de fulano y tal demandado, pero le pido, señor juez, que usted se los requiera, que los exhiba, que los presente. Entonces ese es un caso en que usted no lo agrega a la demanda, pero son casos excepcionales, porque de allí tiene obligación de hacerlo. O si se tratara, digamos que se tratara de un documento que usted no lo conoce al momento de la presentación de la demanda. Y entonces, cuando se va desarrollando el proceso, al momento de la preparatoria, usted lo propone y le dice, le demuestra al juzgador que usted no conocía la existencia de ese documento, que lo conoció cuando contestaron la demanda, por ejemplo. Entonces, son casos excepcionales, pero lo vamos a ver a detalle más adelante en el desarrollo del programa. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Sobre ese principio, ¿verdad? Pero si no, pues vamos a hablar del principio de eficacia jurídica y legal de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba, hay un derecho a probar, que las partes deben de llevar la prueba al proceso, que la carga de la prueba le corresponde a las partes, pero no van a llevar cualquier cosa. Las partes
aquí la que va a llevar algo, tiene que llevar algo que sea pertinente para probar sus pretensiones. Eso también lo analiza el juez en el tema de la admisión de la prueba. Por eso yo les decía, mire, el juez va a analizar si la prueba es pertinente, si es necesaria, si es legal, ¿verdad? Y decidir si la va a admitir, ¿ves? Entonces, esa es una circunstancia por la que el juez no debe de admitir pruebas que no tengan relación con la pretensión de la demanda o con la contestación de la demanda. Además, deben de cumplirse las solemnidades de fondo y de forma que deben respetarse para ofertar y producir la prueba. Si se violentan este principio de eficacia jurídica legal, de legalidad de la prueba, entonces lo que el juez debe de hacer es rechazar. Entonces, por eso les decía, el juez, como las partes la proponen, imaginen que presentaron la demanda y luego ya contestaron la demanda, pero todavía no hemos hecho la preparatoria. Y viene la parte demandante y mire, señor juez, aquí le voy a presentar estos documentos que me sirven para probar mi pretensión. El momento precluyó, el momento legal precluyó para poder presentar los documentos, salvo que estuviese legalmente impedido, justamente impedido, entonces habrá que el juez valorarlo, ¿verdad? Pero esto no es algo escrito en piedra, dependerá de la casuística porque hay otros temas constitucionales que pueden estar involucrados con este tema de principio de eficacia jurídica y legal de la prueba, ¿verdad? Que hay un tema de acceso a la justicia, hay un tema de tutela judicial efectiva, hay temas constitucionales, pero de manera teórica, de manera concreta, podemos decir que cuando el juez hace ese análisis de eficacia jurídica de la prueba, está determinando si esa prueba es pertinente. Es que fíjese que yo iba con Pedro Pérez caminando para el lugar donde yo iba a comprar una mercadería y esa mercadería resulta que no tiene en el camino. Pedro se fue para otro lado, pero yo me fui a comprar la mercadería y entonces la mercadería resulta que tenía vicios ocultos, no cumplía con la calidad que me habían dicho y entonces y quieren ofertar a Pedro Pérez como testigo. Es impertinente, Pedro, para probar que la mercadería está en malas condiciones, porque tiene vicios. Entonces, siempre hay que hacer el análisis de pertinencia. Cuando lo hacemos eco de este principio de eficacia jurídica y legal de la prueba. Fíjense bien, y legal, o sea, no ilegal, sino ilegal. Esta prueba la admisión se puede rechazar tomando en consideración lo que establece el artículo 319 y 320 del Código Procesal Civil Mercantil. También hay otro principio doctrinario que es el principio de unidad de la prueba. Antes que continuemos con este principio, ¿tienen alguna inquietud sobre el principio anterior? Licenciada, dijo la admisión, la base legal de la admisión, donde se puede rechazar. No, de la inadmisión. Perdón. O sea, el rechazarse la admisión lo podemos hacer con base al artículo 319 y 320 del Código Procesal Civil Mercantil. Lo de la pertinencia lo establece el artículo 318. ¿Alguien más?
Bueno, vamos a hablar también de otro principio doctrinario que se conoce. Ustedes van, si leen diferentes autores, pueden encontrar unos principios de la prueba. Hay unos que tienen la amplitud de principios, hay otros que le dan mayor énfasis a otros, pero nosotros encontramos, por ejemplo, al doctor Morales, que es un juez civil mercantil, que es docente de la Universidad de El Salvador. Ahorita está cubriendo una cámara. Él tiene un libro relacionado sobre los medios probatorios y él aglutina todos los principios doctrinarios de la prueba. Y cuando hablamos de este principio de la unidad de la prueba, podemos entender o deberíamos entender que la prueba en los procesos puede aportarse una multiplicidad de pruebas, depende de las pretensiones que se tengan. Entonces, los medios por los que se puede probar los hechos que se alegan en una demanda son diversos. Pueden ser, si nos referimos a medios, a documentos, pueden haber diferentes escrituras públicas, documentos privados, pueden haber, pero muchos, múltiples, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos probatorios que se proponen, que se presentan, son una unidad. No voy a dedicarme a ver solo un documento de manera aislada. Debo de examinar todos esos elementos probatorios que se presentan, que se están proponiendo. Los debo de examinar, o el juez los debe de apreciar como una unidad. ¿Y cómo lo hace? Confronta la prueba. Si hay una multiplicidad de pruebas, entonces la confronta toda y puede determinar cuáles son concordantes y cuáles no son concordantes. Y del análisis y de esa confrontación que hace de toda la prueba en su conjunto, debe el juez concluir al convencimiento que llegue. Y esa conclusión el juez lo hace en la sentencia cuando argumenta y fundamenta la prueba. Eso lo hace, lo debe de establecer en su sentencia. Y así lo establece el artículo 217 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, cuando se propuso una prueba y el juez la admitió, él tiene la obligación de analizarla y valorar. Entonces, la valora en su conjunto. Entonces, él argumenta a las conclusiones que llega con esa prueba a través de la confrontación que hace de toda la prueba. Entonces, eso solo puede quedar claro en una sentencia a través de la argumentación y fundamentación. Y eso es sumamente importante, porque si ya se admitió una prueba y en la sentencia no dice nada sobre la misma, sobre el análisis que hizo, sobre la confrontación, sobre si le sirvió o no para emitir su decisión, eso es un motivo para impugnar esa resolución judicial. Entonces, esa obligación está establecida en el artículo 217. También este principio de unidad de prueba tiene relación con el principio de concentración. Es decir, que deben de realizarse todos los actos procesales en un solo acto. Ahí esa base la encontramos en el artículo 4 y 11 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Tenemos preguntas, jóvenes? No, licenciada. Disculpe, licenciada, ¿qué artículo dijo? Licenciada, el doctor. Dígame esto. ¿Qué artículo dijo en el tipo de concentración? El artículo 4 y 11 del Código Procesal Civil Mercantil.
Gracias, El gracias. doctor Gracias. Morales. Mire que no me acuerdo cómo se llama este señor. Se llama Saúl Morales. Gracias. Ajá. Él tiene un libro sobre la prueba que yo la vez pasada lo estaba viendo y tenía todos esos principios. Les decía también en relación a que hay otro principio que se llama principio de comunidad de la prueba. Es un principio también doctrinal. Esto tiene, el principio de la comunidad de la prueba quiere decir que una vez que se aporta una prueba al proceso, ya esa prueba no es de la parte, sino que esa prueba es del proceso. Ya no le pertenece a la parte. Y entonces debe de tomarse en cuenta que esa prueba puede servir para determinar la existencia o inexistencia del hecho. Yo les puedo comentar con un caso práctico la aplicación del principio de comunidad de prueba. En un proceso de reclamación de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño moral. La parte demandante estaba reclamando por lo que le había ocasionado la terminación unilateral de un contrato de exclusividad. Sí, algo así era el contrato. La cuestión es que esta persona estaba reclamando, digamos que de manera, por lucro cesante una cantidad, por lucro emergente una cantidad y por daño moral una cantidad, la misma cantidad en los tres rubros. Pero en el tema de la prueba, pues para establecer el lucro cesante, el daño emergente, no había prueba presentada, ofertada, producida por la parte demandada. Pero la parte demandada, al momento de contestar la demanda, contestó y dijo que jamás esa persona, durante todo el tiempo que había tenido el contrato de exclusividad, había ganado lo que estaba diciendo, que era una cantidad, digamos, como un poco más del doble de lo que realmente al final se terminó condenando. Pero para demostrar esa circunstancia, presentó una serie de facturas y documentos. Esa prueba que presentó la parte demandante, como se propuso, se admitió y se produjo a la hora de valorarse, ¿sirvió para qué? Para determinar la existencia de los daños y perjuicios de la parte que estaba reclamando la parte demandante. Y esa no fue una prueba que fue propuesta ni producida por la parte demandante. La propuso y la produjo la parte demandada. Entonces, es una vez que ya está en el proceso, por el principio de comunidad de prueba, sirve a las partes. Sirve para establecer o no cualquiera de las pretensiones, una vez se incorpora, porque no solo se toma lo que le beneficia de la prueba, sino también lo que le perjudica. Entonces, no le pertenece, ya una vez está aportada al proceso, no le pertenece exclusivamente a una de las partes. Eso significa el principio de comunidad de la prueba. ¿Tenemos alguna interrogante sobre este principio, jóvenes? Sí, buenas noches, licenciada. Yo tengo una pregunta. Bueno, usted mencionaba que en este contrato de exclusividad, una de las partes reclamaba por lucro cesante, por daño emergente y la otra que mencionó. Reclamó daño moral. Ah, ok. Gracias, Reclamó daño licenciada. moral. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, Dígame, María. entonces acá con el caso de la prueba, ¿verdad? Que aquí le sirvió a la persona que presentó la prueba, que era el demandado, le sirvió al contrario, o sea, no le sirvió a él, sino que favoreció al otro, ¿verdad? Sí, es que ahí le favoreció a la parte demandante. Lo que pasa es que, bueno, no sé si, mire, le cuento que ese es un proceso que ocurrió cuando iniciaba la vigencia del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, acuérdese que empezaba la oralidad, todos estábamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando se inició este proceso, hace aproximadamente 10 años, y pues la parte contestó la demanda y como es que le estaban reclamando como $150,000 por lucro cesante, como esa misma cantidad por daño emergente y esa misma cantidad por daño moral. Al final esa fue una sentencia en la que el daño moral fueron como unos $5,000, creo, no recuerdo muy bien, pero por lucro cesante y daño emergente fueron como 54,000 o $56,000 a la que se condenó. Pero lo que le quiero decir que esa cantidad se pudo establecer con esos documentos con los que contestó la demanda. Le digo, es que mire, ella está reclamando esto, pero jamás ganó esto. Lo que más llegó a ganar fue esto y aquí está la prueba. La verdad es que, mire, hay un principio que se llama principio de la carga dinámica de la prueba, que es un principio de derecho procesal moderno en el que está obligado a probar determinados hechos es el que está en mejores condiciones. Y fíjese que en el derecho procesal civil mercantil no es como en el derecho penal, que usted en el derecho penal, digamos que la prueba tiene que ser más allá de la duda razonable para ser suficiente en el derecho penal. Es decir, que si usted tiene un vaso, tiene que estar lleno ese vaso. Un poquitito, tal vez le puede faltar. Pero en cambio, en el derecho procesal civil mercantil, la prueba es quien mejor prueba. Entonces, la parte demandante puede tener un vaso a la mitad y la parte demandada puede tenerlo un poquito más a la mitad o un poquito menos de la mitad. Entonces, en el derecho, en el procesal civil, el que prueba es el que mejor prueba, no como el derecho penal, que es más allá de la duda razonable. Entonces, en el caso de la carga dinámica de la prueba, a veces hay cierta prueba que hace falta en el proceso, pero el que estaba en mejores condiciones de probarlo, a ese es el que le puede afectar la prueba. Y entonces yo me imagino que en ese proceso, como quien tenía todos los recibos de lo que se le había pagado, era la parte demandada. Entonces la parte demandante no tenía todo ese control. No sé qué hubiera pasado, le digo, si no hubiera presentado todo eso. Pero sí me sirve a mí para explicarles el principio de la comunidad de la prueba. Que la prueba, a pesar de que no la presentó la parte demandante, sí le sirvió. Y el juez la valoró en base a ese principio de la comunidad de la prueba. ¿Alguna otra inquietud? Sí, con la consulta. Está apagado su audio, doctor. Gracias. Les digo que vamos a quedarnos hasta acá. Yo les agradezco la atención prestada a la clase y mañana le voy a subir en el Classroom la grabación
de esta clase. Tengan todos buenas noches. Gracias, licenciada. Muy interesante. Perfecto, Lic. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Lic. Bueno.